el artista Boris Ordóñez va a exponer, pero seguimos. O sea, Boris Ordóñez es él, ¿no? Sí. Yo te he visto en alguna parte. Sí, sí, es que estoy viendo otra. La telenovela quizás. Pero te digo en el puente nota, como ahí Me cuente el otro. ahí es el artista más malo, le dije. Exactamente Keith Oka King. Él representa lo que es el arte o el artista. ¿Por qué? Porque una obra no puede representar lo que es un artista. No puedo decir, este artista es mi artista porque solo veo una obra. No sé, en varias obras de él, las cuales se podría yo decir, ya, este es mi artista, este es mi rey, el rey de reyes. Sí, en ese sentido, claro, el museo no nos dio las capacidades que teníamos en normalmente pusimos de 3 a 4 obras por artista, para que se entienda ese mundo del artista. De todas maneras, aún así, no puedes con 3 obras decir este es del artista. Entonces, claro, sí generas una suerte de digamos, que yo decía, en la inauguración decía, esto es un pedacito del pastel de lo que es el gran arte contemporáneo. Entonces, tú das a saborear esto. Y claro, si tú ves esto o esto y dices, esto me interesa, ya empiezas a indagar y a profundizar sobre el artista. Vas con su nombre, buscas en internet, qué sé yo. Es decir, son vías de entrada. Pero los artistas aquí con su obra sí están muy bien representados. O sea, no es una obra que tú empiezas a investigar a uno de ellos y te vas a encontrar con cosas rarísimas, muy diferentes a esto. Sí. Tú ves Beltrán, quizás no lo has visto antes, no conoces mucho la pintura de él, se te queda aquí ya grabado en tu mente y luego ves una pintura que vas a decir, no, ese debe ser un Beltrán, ¿no? Entonces sí, la obra fue muy bien escogida, que represente un periodo de trabajo del artista, ¿no? Y esto está chévere, pero no se parece a nada de lo que ha hecho en los últimos años, ¿no? Claro, para ejemplificar, por ejemplo, la obra del fondo es una obra de Jonathan Mosquera, que trabaja sobre las peluquerías del Vado. Es una obra totalmente actual, pero que abre el camino para toda esa serie de otras gráficas que tiene sobre las otras peluquerías, ¿no? En el caso de Emilio tenemos 2 obras de las 2 grandes series que ha hecho en su vida, la de Veredas Frías, que es La Blanca, que es una serie que le duró creo que 8 o 10 años, y la que está empezando actualmente, que es la de Psicopaz, que es de los videojuegos, que es la más rojita, que es con la que está arrancando ya hace un par de años siquiera. Entonces, como ves, esas 2 obras son representativas de todo el conglomerado de producción del artista. Igual lo de Sarah Royal, es una obra que ella viene trabajando desde hace algún tiempo, ¿no? en este tipo de fotografías que son los rayos X que las máquinas en los aeropuertos están viendo cuando pasan las maletas. Y de Jonathan, que es un graficista cuencano, tú puedes ver en la ciudad, porque él viene de un trasfondo también grafitero, aunque es académico y está haciendo un posgrado hoy en día. Tú ves los sillones estos de peluquerías en las ciudades a manera de grafiti, en paredes como en la ciudad, al lado de un grafiti, la silla, de estas peluquerías que ya están desapareciendo. Este es un trabajo que viene haciendo ya un tiempo. Listo, creo que para no cansarles más. ¿Tienen alguna inquietud? Sigamos. ¿Sí, alguna pregunta? Quería hacer un comentario, de lo que tú decías, por ejemplo, esa obra, tal vez una persona me dice, ¿qué ha hecho? Pero es que la obra no solamente es lo que ves así, el mensaje tal vez así. Una obra tiene un equilibrio, y esa obra, yo sin saber de obra, por ejemplo, y ver, detenerme a ver si hay un horror adentro, yo digo, qué obra más equilibrada. Mira el color, o sea, la pictórica de esa obra es excelente. No solamente uno lee un cuadro y dice, ay no, por ejemplo, a mí este cuadro de comentarios es lindo, me encanta, pero para mí, o sea, y no es que es simétrico, porque la asimetría te da belleza, pero sí para mí en una obra hay que considerar todo, hasta el peso, el equilibrio. Por ejemplo, yo particularmente esa obra me parece linda,
pero yo le hubiera puesto algo abajo de color lila para como equilibrar el cuadro, porque yo al mirar ese cuadro veo que se me va para arriba. Yo lo siento así. Ya. Que Sí. hay, o sea, yo hubiera puesto que sea una raya abajo lila y ya, el cuadro está equilibrado. O sea, no significa simétrico o asimétrico, no. Significa el peso que tú compensas el cuadro, ya sea con colores o con formas. Ajá. Sí, bueno, como digo, eso ya ese es su reino. En realidad, hoy en día, digamos, es tan difícil estructurar la calidad de una obra por ese canonicismo propio de la estética y los parámetros de composición, ¿no? Es decir, hoy en día las reglas se han roto a tal punto que temas cromáticos, de equilibrio y toda esa gama de teorías, por ejemplo la teoría del color, la teoría de la Gestalt, etcétera, etcétera, que son muy propios de un tipo de enseñanza, hoy en día están absolutamente fracturadas, ¿verdad? Entonces, claro, a veces incluso, y ese es el buen resurgir de los autodidactas, ¿no? Es decir, porque se entiende que el artista es bueno por artista, no porque cumple las normas, ¿no? Porque claro, llegamos a un punto, me parece que en los 70s, 80s, de tanta adversión de esto, que empezaron a hacerse estudios de cuáles son el porcentaje de colores para construir la gran obra maestra. Entonces se estudió a Picasso, se estudió a un montón de genios para decir, la gran obra maestra tiene que tener un 33.3% de rojo, un 10% de blanco, un 61.03% de amarillo. Y claro, ese tipo de cosas en teoría funcionan en la ciencia, pero lastimosamente en el arte es todo lo contrario, ¿no? El arte puede ir en contra de toda la norma y puede generar otras cosas, ¿no? El caso, por ejemplo, hablando del Picasso, de la misma Guernica, ¿no? Que la Guernica es importante no por en este estudio compositivo, bueno, dejaría mucho que desear, pero en cambio, claro, el contexto en el que fue hecha a partir del bombardeo a la ciudad de Guernica de Francisco Franco, digamos, cobra una relevancia que ya no se le puede ver en el cuadro a manera de equilibrio, a manera de composición, sino más bien a manera de un hito contextual importante, ¿no? Como denuncia. Y claro, entonces ahí, una vez que uno tiene ese dato, empieza a analizar los gritos de la gente desesperada en esa explosión, los caballos caídos, cómo sufren. Entonces, claro, la composición deja de ser tal para ser una especie de, digamos así, de neocomposición de lo sublime, de los afectos, y claro, son otro tipo de transmisiones que, claro, empiezan con el grito de Munch, pero hasta el día de hoy no han parado. Y efectivamente, si el arte es un proceso de transmitir algo, pues lo estamos haciendo muy bien en ese sentido, porque cada vez el show business, la industria cultural, ya han acaparado de ese sentir todo, ¿no? Es decir, uno se sube a la rueda moscovita por un precio y adquiere todas las emociones del caso, pues, ¿no? Entonces el arte se ha dado un paso más allá y ha empezado justamente a construir a partir de eso otro tipo de afectos, como digo yo, porque afecto es afectar algo, otro tipo de afecciones que generan otro tipo de razones, ¿no? Una razón nosológica, una razón estética, una razón filosófica, etcétera, etcétera. Claro, a ver, pero hablando del cuadro, que me parece interesante su acotación. Mira, yo pienso que sí es equilibrado si vamos al equilibrio, pero este cuadro, lo que dice ahorita Hernán, tiene otro sentido. O sea, aparte que tiene toda su lectura, ya, tiene una parte conceptualizada, capaz de, o sea, tiene su historia, no lo encuentro, o sea, el tema es ya el color indirectamente, si nos vamos al plano estético, está en la parte central, y si yo la pongo abajo ya
lo importante que es el personaje central. Ya como que se me cayó, lo comparto, ¿entiendes? Claro, pero solamente yo te decía una raya de color, o sea, Claro, a mi gusto, ¿no? es- Yo lo hubiera mandado que sea esa X que tiene ahí. Porque es color, otra otro color. parte, pero acá, aparte que tiene una lectura distinta, conceptual, lo encuentro que sí es equilibrado. O sea, Son varios sí, cuadros dentro de un cuadro. ajá, La obra de exacto. arte, la obra de arte va tomando Otras su connotaciones no propia, son estéticas, ¿sí? va tomando su propia vida. Y la obra misma es muy emocionante y realmente es ahí cuando el artista empieza, ¿no?, a dialogar con su propia obra. O sea, no es unilateral, sino la obra y el artista y el obra empiezan a dialogar. Es la obra que te empieza a pedir ciertos elementos que parece ser que uno es simplemente ahí un instrumento, y llega un momento que la obra te Sí, es dice, verdad. de cierta manera te habla y ponme este elemento aquí, no me falta más color por acá, ponle más peso. A O mí para la obra terminar la sí, historia. sí, la obra de Serakibe, sí, y yo pienso que el color no está manejado en el equilibrio con el color mismo, sino con los pesos de los elementos y las formas. Por ejemplo, el peso de esa masa roja, porque es matérica, ¿no? Es una masa que está ahí, que es en la única parte que está puesto el rojo. Pero si yo le quito todas estas figuras que están acá metidas en ese, no sé, en esa copa, le mato a la pintura. Y no necesito poner rojo para equilibrar, sino la pintura yo veo que está equilibrada con toda esa copa de esos personajes que están ahí metidos, cayendo, Claro, yo sin necesidad de ponerle rojo. Sí, tiene esta serie de elementos que juegan alrededor de la obra, lo equilibran de una otra manera. Porque mira, o sea, este pin, está este cuadrito arriba que me lo nivela, tenemos este elemento acá de que va empezando a contar historias, como una especie de antena que le da energía al personaje. Ajá, eso. Sí. Y bueno, claro, y ahí ya si es que estamos en ese análisis, por ejemplo, el peso conceptual Ajá. de la vereda, de ese trozo de cemento que está atrás, es un peso que ya no importa dentro del análisis estético, sino conceptual. Entonces, claro, tú dices ese peso de cemento atrás es la vereda fría de la que él habla, y en ese aspecto se justifica totalmente, ¿no? Claro. Sí, Quiero pero bueno. hacer una última Ajá. pregunta. ¿Cómo es el contacto con los artistas? ¿Vienen, van, como Ellos lo vengan. Sí, sí. Yo ahí también, ahí sí soy muy respetuoso. Creo que una vez oía a un crítico, que no voy a decir su nombre, pero que es muy conocido, que dijo, si es que yo no lo conozco al artista, no existe. Pacuruco. Me pareció una Pacuruco. alternativa tan banal, tan vacía y tan triste, porque en realidad, claro, correcto. Entonces, ese momento dije, voy a hacer todo lo contrario. Voy a intentar conocer toda la gama de artistas que existen en este país y de investigaciones en este país o en Latinoamérica. ¿Cómo lo hago? Visitando talleres, visitando trabajos. Yo estoy en las exposiciones de mi ciudad, todas, absolutamente todas, desde hace 20 años. Sé quién ha expuesto, quién no ha expuesto, desde los artistas recomendados hasta los artistas que les llaman artesanos, para ver su trabajo. Incluso para criticarlo hay que saber, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente de lo que se trata, ¿no? De un respeto al arte, a su obra, al artista. Y justamente yo creo que en ese momento es cuando uno dice, bueno, las cosas las está haciendo bien. Y claro, ahí ya empezamos a tener otro tipo de contacto. Entonces es un contacto más, como yo decía, no es piramidal, no es que yo les miro desde arriba a los artistas, sino más bien todo lo contrario. Uno trata de entenderles, que comprenderles, que tratar de saber cómo lo producen. Y si aún así no son del apego
de mi tendencia filosófica o de mi filosofía estética para incluirlos, no pasa nada, pero los entendí, ¿no? Ajá. Yo quiero acotar algo porque yo y Hernán hemos trabajado ya creo que como 18 años. Ajá. Y yo pienso, si no es más, porque ya el tiempo vuelve, el museo trabaja con muchos curadores y hay una tendencia a que el curator, King of the Kings, tiene la última palabra y tiene una especie de halo de superioridad. Y esto a nivel salones, a nivel general. Y con uno de los curadores, a pesar de que a veces nos medio peleamos, pero como amigos, yo creo que él guarda dentro de sus conocimientos y su sabiduría esta humildad que le permite visualizar el medio de todos los artistas y acogerlos sin este halo de que yo decido si tú entras o no en el circuito. Y yo creo que eso es aplaudible en ti. Eres un curador con que un museo se siente a gusto en trabajar, porque sabemos que tienes esta apertura y no tienes este elitismo, ni esa vanidad, porque aunque a veces todos los curadores pecan de eso, y él como que se me lleva y aterriza, pero los otros no aterrizan nunca. O sea, ellos tienen la última palabra, y realmente entran como yo, no, ya está fulano o fulana, viene a ver la obra, ¿qué va a decir? Más que inclusive que el artista, pero entonces con Hernán, la verdad es que hay un feedback bien chévere, ¿no? Podemos trabajar bien. Y eso es algo que como yo destaco como curador en ti, que no tienes ese superego que tienen todos y que no entiendo por qué. Gracias, sí, de hecho yo concibo a la práctica curatorial como un trabajo nada más, pues, ¿no? Como todo un trabajo. Entonces en ese trabajo hay buenos días, malos días, buenos ratos, buenos momentos, buenas exposiciones, también hay malas exposiciones, de las que uno está aprendiendo y que en algún momento siempre trata de mejorar. Entonces, claro, ese mito del curador que surge con Greenberg y toda esa idea de Polo, todo ese mundo tan como anécdota, ustedes sabrán que Steven Greenberg llegaba tapado a los ojos y se destapaba así, ¿no? Entonces veía el cuadro y ahí decía, ¿me gusta o no me gusta? Si decía me gusta, el tipo era una estrella del arte, y si no me gusta, no lo voy a exponer en ningún museo del mundo. Entonces, claro, ese tipo de mitos tan absurdos, hoy en día, ¿quién los hace? Porque todavía los hace. Simplemente terminan siendo de un mal gusto primero y luego de visibles totalmente, ¿no? Es decir, ¿quién tiene el verdadero poder de definir algo? Nadie, ¿no? Simplemente son, como yo digo, opiniones. Una curaduría es una humilde opinión de alguien que trabaja para él. Y entonces, entendido así, todo es más relajado, ¿no? Entonces, no es que, ¿por qué no estoy en esa curaduría? ¿Por qué si yo también soy importante? No, es una opinión nada más, ¿no? Más bien lo importante, vuelvo y recalco en esto, es que haya más curadores que den más opiniones. Y así el panorama del arte se enriquece mucho más. Como curador, en tu experiencia, ¿crees que, por ejemplo, con los curadores locales, tienes esa apertura que vienen a dialogar contigo, mira cómo lo hiciste, o no estoy de acuerdo, sí estoy de acuerdo, simplemente mantienen distancia y van cuando tú ya no estás porque yo lo he visto? Sí. Son como feudos, eso sí, cada curador es un feudo. Pero no, Qué buena cosa, me la voy a roblar caricadita esa idea de feudo, porque yo he sentido justamente que la dinámica del arte en este país, y más centrada en la curaduría, está encaminada al feudalismo medieval, ¿no? Es decir, en donde nadie entra, nadie sale, tú no puedes rozar mis territorios porque te declaro la guerra, literal, y voy con mi caballería a atacarte. Entonces, claro, yo personalmente, a pesar que todos mis proyectos, absolutamente todos mis proyectos han sido colaborativos, en equipo, como es el proyecto mío de Vietnam Nómada, proyecto internacional donde trabajamos como más de 100 artistas de todo el mundo para elevar este proyecto. A pesar de eso, en Ecuador no he conseguido ese tipo de colaboraciones. Siempre ha sido una cosa de
de estar distante, de no asistir porque se piensa que asistir a la muestra es avalizar a alguien. Entonces, claro, se va siempre, uno nota que se van luego a ver, pero clandestinamente, y cuando en realidad los diálogos, como digo, deben ser abiertos, ¿no? Incluso no para que te feliciten, sino también para que te critiquen. Incluso ahí debería haber un nivel de profesionalismo tan grande en donde yo puedo argumentar que su obra no me gusta, que su curaduría no me gusta, pero bajo un modelo de respeto siempre, y de luego ya estamos en desacuerdo, pero vamos luego a tomar un café. Eso acá no se logra. En Latinoamérica sí he logrado. En Latinoamérica, de hecho, tengo muchos, digamos, diferencias conceptuales con críticos, como por ejemplo Justo Pastor Mellado, que con él somos muy amigos, pero también hemos conversado. Él es más conservador. Sí, también es un genio, ¿no? Entonces, uno respeta su experiencia, respeta su sabiduría, pero también puede estar en contra de ciertas cosas. Y no por eso nos enojamos, no por eso nos molestamos, y no, todo lo contrario. Me pasa igual con otros curadores. Cuando estuvimos acá en el Salón de Julio, también cuando fue director de jurados, estuvimos en desacuerdo, o no en desacuerdo, sino en conversaciones con diferentes, con Gustavo Butis, Luis Escobar también, Fernando Cacho también ha estado aquí. Entonces son cosas que se elevan a un nivel profesional, en donde se debaten argumentos y finalmente gana el mejor argumento, punto, y luego vamos y ya. Entonces eso acá no se logra, ¿no? Acá decir a algo o a alguien que la muestra tiene sus pros y sus contras es como declararle la guerra, justamente. Es tocarle el feudo, tocar a su reina, y entonces al ataque se ha dicho. Eso tiene que ver un poco tal vez con la idiosincrasia del país, ¿tú crees? O tal vez los curadores latinoamericanos con los que has podido dialogar, entablar un diálogo, es precisamente porque no son del mismo país. ¿Qué pasará entre los curadores de Argentina, por decir, o qué pasará con los curadores de Colombia? Me pregunto, entonces, la pregunta, esta especie de feudo del que hablamos, ¿forma parte de la idiosincrasia ecuatoriana o no? ¿O es algo intrínseco al ser humano y se da en todos los ámbitos de la vida? Sí, yo creo que se construye a partir de la subjetividad que nos transmite el arte. Es decir, lastimosamente el arte, al ser tan subjetivo, se presta para esa construcción de mitos, de egos, ¿no? Porque atrás del mito está el ego, ¿no? Entonces, a la vez que alguien dice que buena muestra, ese ego se va alimentando. Y claro, llega un momento en que ese ego no puede dar marcha atrás, porque el ego es así. O sea, el ego siempre va para arriba o no va, nunca va para atrás. Entonces, este acto de unidad no está presente. Con dinámicas que en realidad deberían ser más académicas, ¿no? Es decir, esto como un estudio nociológico, filosófico, estético. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está bien? ¿Cuáles porcentajes de...? Porque algo debe haber de malo, ¿no? Entonces, simplemente, ¿qué porcentajes de bien está? ¿Qué porcentajes de mal está? Vamos a construir un debate. Estoy de acuerdo con lo que me están diciendo que está mal, no estoy de acuerdo. Si no estoy de acuerdo, sigo, no me interesa tampoco, respeto la opinión, pero no me interesa, sigo en lo mío, y ya. Entonces eso no se mide, y entonces eso pasa en los fenómenos sobre todo de una Latinoamérica, cuando el arte está bienvenido a menos y los debates no se llevan con altura, como se hace con la ciencia. Y sí estoy de acuerdo que en la ciencia se trabaja mucho mejor, porque finalmente es una discusión de médicos en donde, por ejemplo, el uno dice la forma de operar un apéndice es de esta, y el otro dice no es de esta. Simplemente se llegan a acuerdos, se ve cuál es la mejor, experimentando con el paciente, y ya. Y entonces sí, estuviste de acuerdo, te doy la mano, gracias, aprendo de ti. No hay espacio para la subjetividad. Entonces no hay espacio, y en cambio en esos intersticios de subjetividad es donde eclosionan todos estos egos y todas estas imposibilidades de diálogo. Y una última pregunta para algunos compañeros que están acá. Esta subjetividad
que no es solo que viene no solo de mi gusto personal. ¿Qué tiene que tener atrás para que mi subjetividad sea la correcta? ¿Qué tengo que leer, ver, estudiar, entender? Porque ahí ya, esto me gusta o esto no me gusta, pero tengo que, este análisis que es un backup de mucha lectura. Porque te dicen por qué esto vale, o cómo llegas a poner una exposición, o cómo te metes a la reserva y sacas una curaduría. O sea, esa subjetividad, ¿en base a qué la haces? Conocimiento. Claro, es que el conocimiento es el que va decantando esos planos de subjetividad sin llegar a ser científica, ¿no? Porque también tengo muchas restricciones con respecto a los modelos científicos. Pero en realidad hay que decantar un poco esa subjetividad, entendiendo, claro está, que todos somos seres totalmente, el tema de individuo, ¿no? Que no se puede dividir. Entonces, claro, es decir, si hablamos de arte con un niño indígena que se educó en Europa, viendo los grandes museos, va a tener un tipo de construcción mental y subjetiva también diferente a un niño rico que estuvo en una villa cerrada, amurallada de San Borondón, donde no conocía ni el centro de Guayaquil. Entonces, es decir, esos dos modelos no es que el uno sea mejor que el otro, es que son dos formas de ver el mundo. Entonces ahí es cuando uno tiene que decir, bueno, veo esta mirada y veo esta otra, ¿no? ¿Con cuál me quedo? ¿Listo? Yo creo que sí. ¿Alguna pregunta? Solo quería felicitar al Museo Naín Isaías y en especial a Hernán, porque Hernán está dentro de unos referentes en el mapa latinoamericano, Sí, lo que bravo, respecta bravo. a curadores de arte, y también agradecerle públicamente porque he sido partícipe también en otras exposiciones con Hernán y es verdad, recalco tus palabras porque esa humildad de trabajo no todos los curadores la tienen, y que he sido crítico con los críticos de arte en mis pinturas. Entonces eso es un punto muy importante en conocer que podemos tener puntos divergentes, pero que en una curaduría donde no se va a destacar ni el artista ni el curador, sino el colectivo, ese grado de afectividad no siempre se lo vive. Entonces eso es muy destacable. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, Boris. Como siempre, esperamos tratar de a las 6:30. En la tarde nos vemos. Hoy a las 6:30 están invitados al bar, a la inauguración de la institución de Boris Montoya. ¿Cómo te fue? Por aquí tenemos a Hernán, King of the King, Rey de Reyes. Por aquí tenemos a Boris, por aquí tenemos a Servio, en la muestra Museo Naín Isaías. Qué bacán, qué bueno. Ah, te tomaste el... Estamos en el Museo Naín Isaías, soy César Guale, artista visual de la ciudad de Guayaquil, y hemos hecho un breve recorrido de la muestra The King of the King, de Galería of Arte Contemporáneo, de Boris Ordóñez y de Hernán Pacurú.